Vale, y ahora vamos a ponernos en el caso, Miriam, de que es mi hijo el que está ejerciendo el bullying. Pues mira, efectivamente, el que sufre bullying tiene que hacer lo que ya hemos dicho, la familia. Pues el que ejerce bullying tiene que hacer exactamente lo mismo. Es mucho más duro, sí, porque estás diciendo que tu hijo está siendo culpable de algo que está pasando, pero estás favoreciendo a que tu hijo Ujú, sepa que lo está haciendo mal, que esas conductas no son buenas y a lo mejor ahora se queda en un protocolo de acoso escolar, pero el día de mañana a lo mejor esas conductas pueden ser mucho más graves y ya no se queda en un protocolo de acoso escolar. Entonces, somos madre, estamos viendo que las conductas de mi hijo no son adecuadas. Me ha reunido la tutora y me ha dicho, mira, tu hijo está haciendo esto, 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 esto y esto. Me reúno con mi marido, si tengo, lo ujú, pienso, todo lo que quieras, porque estas noticias nunca son platos de buen gusto y es verdad que a veces se necesita tiempo para asimilarlas. Una vez que ya lo he asimilado, voy a la tutora y digo, creo que mi hijo está siendo agresor en este caso y no sé qué hacer. Pues como tutora son los mismos pasos. ¿Tu hijo está siendo el agresor? Vale, tenemos que activar. Bueno, primero tenemos otra vez lo mismo, que notificarlo al equipo directivo, el equipo directivo lo notifica al claustro, investigamos todos y una vez que se determina que sí, se interviene. Son los mismos pasos, Irache. Lo único que en un caso es mucho más fácil acudir al centro ujú. educativo y en otro caso nos va a costar la vida acudir porque no somos conscientes de que estamos ayudando a nuestro hijo. Es como sentir como que le estás dejando a él mal, que no quieres, ya, pero es que está pasando y le estás ayudando. Entonces, la Claro, actuación, la misma. Lo único lo que te he dicho, que es mucho más duro para una familia ir y decir mi hijo es el agresor que ir y decir mi hijo es la víctima, porque ahí estás pidiendo ayuda muchísimo. y en el otro Mm, lado te ves como que estás dejándole a él pues solo, que no está siendo buena madre a lo mejor, porque le estás desenmascarando a tu hijo. claro. Ujú. Vale. Vale, esto sería por la parte del colegio, ¿no? Y como padres, madres, ¿no? A través del colegio, ¿no? Pero luego en casa, ¿no? Podemos hablar, ¿no? De lo que los padres pueden hacer. O sea, es decir, tú ya has contado, ¿no? Cómo se haría en el colegio, ¿no? Y qué es lo que los padres tienen que hacer con el colegio, pero en casa, ¿yo qué hago con mi hijo que, por ejemplo, en el caso del niño agredido, qué hago con mi hijo que está siendo agredido, ¿no? Yo, por la parte psicológica que me toca a mí un poco, yo creo, ¿no? Que es importante cuando mi hijo me cuenta, o mi hija, pongo que es mi hijo, ¿vale? Porque yo tengo un niño, ¿no? Cuando mi hijo me cuenta que está siendo agredido en el colegio, uno, acoger emocionalmente, acogerlo, preguntarle a ver si quiere que hablemos, ¿no? De todo, porque igual a veces no están preparados para contar todo, entonces que a ver si quiere que lo hablemos, que si no quiere que lo hablemos, que le vamos a dar su tiempo, pero que como madre lo que vamos a hacer es ponernos en marcha con el colegio para que lo ayuden desde el colegio. Eso, y emocionalmente, pues no minimizarlo, eso es muy importante, no minimizarlo, darle un espacio, escucharle, no decirle, no, bueno, hijo, pero eso seguro que... No, bueno, a ver, ¿cómo te has sentido? ¿Qué son las cosas que crees tú que en las que te han dañado? Vale, ¿y qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás notando? ¿Cómo te sientes? ¿No? Un poco darle ese espacio emocional, diría, ¿no? Y luego hay que trabajar mucho en la seguridad, ¿no? Y la autoestima con ellos, ¿no? Diciendo, aunque en el colegio le hagan sentir de menos, ¿vale? O le estén, sí, apartando, ¿no? Como es en el caso que se da muchas veces, darle importancia. Es decir, cariño, tú eres, en mi caso, un niño muy, muy, muy importante. Si tus compañeros o ciertos compañeros te están tratando así, no significa que tú lo seas, ¿vale?
igual a este niño le puede estar pasando algo. Y yo hay una cosa también que digo mucho, que esto le sirve mogollón a los niños y a las niñas. Lo hago como con un ejemplo, ¿vale? Yo les digo, ¿tú sabes qué es un dogo? Vale, un dogo es un perro grande, ¿no? Es un perro grande que impone. Y el chihuahua, ¿no? Es un perro pequeñito, ¿no? Bueno, que de normal están ladrando como casi todo el día, ¿no? Y les digo, ¿tú alguna vez has escuchado a un dogo ladrar? Y me dicen, pues no, la verdad es que no. ¿Y a un chihuahua? Sí, siempre. ¿Y por qué crees que el chihuahua ladra tanto? ¿Por qué crees que está todo el día? ¿No? No me suelen saber contestar, ¿no? Y les digo, ¿no crees que lo que le puede estar pasando al chihuahua es que se siente amenazado? Que siente que él es muy pequeñito y al sentir que es muy pequeñito, su defensa es atacar y estar... Y dices, sí, es verdad, porque cuando pasas por al lado de ellos se ponen a ladrar. Digo, claro, porque tú eres grande y él es pequeño y siente que tiene miedo y su forma de expresarlo es... Y digo, ¿y el dogo? A que el dogo no ladra, porque el dogo no siente eso. El dogo es grande, el dogo impone. Si un chihuahua le ladra a un dogo, el dogo ni se molesta en ladrar al chihuahua. Va a atacar cuando lo ataquen, ahí sí, ahí morderá, pero hasta entonces no. Y esto les digo, ¿y no crees que esto igual a veces pasa con estos compañeros que se meten contigo? Que a veces necesitan ladrar, necesitan decir esas cosas como una forma de defenderse de lo que a ellos les hace sentir pequeñitos. Ejemplo, Irache, es muy buen ejemplo, ¿eh? Sobre todo para los niños que a veces no lo entienden y es muy visual ese ejemplo que acabas de dar. Em, Respecto a lo que has contado, después el tratar este tema en casa, para mí creo que es lo más complicado, porque a veces lo que tú dices, tenemos que actuar con mucho tacto. Si tú a tu hijo le estás presionando para que te saque información, a lo mejor tu hijo la próxima vez va a optar por directamente no contártelo, porque le estás presionando. Entonces, hay que buscar Claro. ahí lo que tú dices, que hoy no le apetece, bueno, a lo mejor mañana le apetece hablar otro ratito. Y ya, Sí, darle el espacio para que lo haga cuando se sienta eso es, preparado eso es. también, ¿no? Eso y luego, muy importante, con estos niños hay que trabajar muchísimo la autoestima, pero digo con estos niños me refiero tanto al Mm. agresor como a la víctima, ¿eh? Porque como tú acabas de decir, eso Sí, es, el efectivamente. agresor a veces, aunque suene un poco extraño, su problema es el que tú acabas de decir, que se siente a lo mejor inferior o que tiene, y él se piensa que para ser más tiene que tener estas conductas. Y él se piensa que así le respetan y Eso no se es. está dando cuenta que lo que le tienen es miedo. Y tú ahora mismo a un niño eh, a veces hay en los coles una figura de ese niño al que impone y le tienen miedo y tú les preguntas qué sienten hacia él y ninguno te dice cariño. No, sus sentimientos siempre son miedo, no, nunca le haría nada, no. Entonces, que alguien sienta hacia ti miedo, también hay que trabajar estas familias con esos niños que son los agresores y decir, ¿te gusta que sienten hacia ti miedo? Porque Sí, es que a mí me parece muy, muy grave eso, o sea, es decir, que tus amistades, ¿no? O tus relaciones se basen en el miedo, en la imposición. O sea, realmente eso durante la etapa escolar funcionaría, pero luego cuando tú eres mayor, tú no te vas a relacionar en base a la humillación o a la imposición o al miedo. Al contrario, te vas a relacionar porque te empatizan contigo, porque te apoyan. Entonces también hay que enseñarles esos modelos de relación, sí, que es muy sí, importante. porque la pena de esos niños es que se quedan solos. Ahora piensan que tienen un grupo de masas que les siguen, pero en un futuro lo que tú dices, cuando crecemos y tenemos otras herramientas y nos damos cuenta de las cosas, esos niños se quedan solos y no entienden el por qué muchas veces, pero ¿por qué? Si yo tenía un montón de amigos, pues igual se han dado cuenta de que no les aportas lo que ellos necesitan. Entonces, sí que quiero decir aquí una cosa que es, muchas veces me dicen, pero este niño es muy pequeño, ¿cómo va a estar sufriendo bullying? O el bullying
no tiene edad. El bullying no tiene edad. Mira, hace poco por la calle, pues una mamá que me había comprado los libros y sabía que me gustaban mucho estos temas, se acercó a mí y me dijo, perdona Miriam, ¿puedo hablar? Nada, un minuto contigo. Y me estuvo contando pues una situación que había tenido su hijo. Su hijo tiene 6 años. Ella me lo contaba yo llorando, Irache, Wow, llorando, literalmente, llorando. O sea, que yo miraba así y decía, claro, entonces, era una madre desbordada. Había acudido al centro educativo y no le habían hecho caso. Lo wow, había hablado con su claro, marido, que esto a veces también nos pasa, por favor, esa coordinación entre la pareja es muy importante, y le había dicho que eran cosas de críos, que estaba en su cabeza, que es que son cosas de críos. Entonces, yo aquí me sentía tan mal porque tú como psicóloga supongo que también tendrás no solo a los niños que están siendo víctimas, sino a madres que no las están entendiendo en su entorno la preocupación que está teniendo por su niño y que las dicen que lo está llevando, que lo está sacando de contexto, que no es tan grave lo que le está pasando al niño, que esa madre se sentía de verdad, te lo juro, o sea, es que estaba desbordada, es que ya el problema no era solo que no hayan hecho caso o que su niño estaba sufriendo a lo mejor bullying y no los querían ver. El problema era que esa madre se la estaba tratando de loca de algo que ella creía que era así. Dice, es que, Miriam, mi hijo tiene pesadillas por las noches. Mi hijo viene llorando a mi cama todas las wow, noches. sí, o sea, que era Dice, algo grave. entonces, por un lado, que me diga mi marido que son cosas de críos, dice que no lo ve, no lo está viendo. O sea, tenía unos sentimientos de verdad, Irache, que es que a mí me daba tanta pena. O sea, yo no me encontraba, Es que fíjate, ahí cuando incluso hay una regresión del niño, ¿no? O sea, hay una regresión de que necesita volver a meterse en la cama con su madre, de volver a estar más pegadito con su madre, ¿no? Que yo creo que cuando los niños tienen este tipo de regresiones es señal de que les está pasando algo, ¿no? Porque cuando el niño recurre otra vez a volver a pegarse es que se siente inseguro, ¿no? Lo que hablábamos del hogar al principio, ¿no? Si el mundo exterior es muy hostil, ¡pum!, me pego, ¿no? A ese hogar. Entonces, cuando los niños hacen este tipo de regresiones, significa, ¿no?, que les están pasando cosas y que necesitan como volver a estar, pues, a ver, no voy a decirlo así, pero sí, bueno, sí, como sí, casi en el sí. útero, ¿no? Como Y diciendo, luego igual aquí. exteriorizaba frases que es que, dice, es que mi hijo me ha llegado a decir, mamá, ¿qué tengo que hacer para caer bien? Dice que un niño te diga, mamá, ¿qué tengo que hacer para caer bien? Cuando es que él es bueno y yo le quiero tal cual como es. Y yo le decía, pues eso es lo que le tienes que decir a tu hijo. Dice, es que de verdad que es un niño, Miriam, súper bueno, que es que no hace daño a nadie, que es que no... Digo, Claro, ahí está el problema. Digo que muchas madres, cuando ven eso, se rinden y lo que le dicen a su niño es, si te están haciendo esto, vas tú y haces lo mismo. Si te pegan, vas tú y pegas. sí, Sí, es verdad. que yo las entiendo como madres, que llega un punto en el que no te ayudan en el centro educativo, tu pareja no está de acuerdo con que esté pasando eso y dice, ya no te llega otra que decir, o intervengo yo o qué hago en este mundo, que yo lo entiendo perfectamente. Digo, pero tú, Sí, eso es verdad. Hay muchas que lo que les enseñan a sus hijos o lo que les dicen que tienen que hacer es si te pegan o si te defiéndete, ¿no? Y en este defender está atacando también. Entonces, y no le está enseñando esas habilidades, ¿no? De decir, bueno, yo me tengo que proteger, tengo que poner mis límites, pero no claro, significa que pero vaya a muchas hacer lo veces mismo, eso ¿no? viene como consecuencia de que en el resto de ámbitos no ha tenido apoyo. Entonces, por eso yo te decía, Irache, que aunque sea o no sea acoso, hay que apoyarlos. Porque si no te sientes sola y una Sí, persona sola puede hacer muchas sí, cosas que a lo mejor no son las correctas, porque ya se siente invalidada y siente que todo sí, lo que haga lo va a hacer mal. Pero lo que me decía esta manera, pero yo veo a mi hijo sufrir sí, y yo no voy a permitir que mi hijo sufra más. Digo, pues ya está, tú lo tienes muy claro. Digo, eso muy tú bien. tienes que tenerlo muy claro, de verdad, ¿eh? Digo, y si tu niño está sufriendo, hay que intervenir de alguna forma, aunque sea tú sola como madre, aunque sea tú sola, pero tienes que intervenir. Ujú. Pero por eso te digo que muchas veces de la gente que nos rodeemos o de lo que nos apoyen o no, de ahí dependen muchas cosas. Y de ponerlo en duda y de decir, pues eso que ha sido una chiquillada, es que hasta el propio padre que lo ponga en duda, pues ya te hace como madre decir, a ver si es que es verdad, que lo estoy dramatizando y que no es como tiene que ser.
Y ese era un caso de un niño de 6 ya. años. Pero es que nos vamos a otro caso, porque yo ahora, como tenemos bebés Irache, pues nos movemos por muchos ámbitos, que si vamos a natación, a música, a muchas Sí, cosas. Y sí, eso a es. todo. Y este tema, como es un tema que está muy actual ahora mismo, me vino una madre un día y me dijo, Miriam, te estoy escuchando y me parece muy bien que defiendas, pues eso, que hay que hablar con los niños, que no tenemos que antes de intervenir los padres con el niño agresor de nuestro hijo, tenemos que dejarlo en manos del centro educativo. Dice, pero ¿y qué pasa cuando el centro educativo no hace nada? Lo que hace no vale. Cuando no tienes ningún apoyo y tú sigues viendo que tu hija sigue sufriendo. Entonces yo me quedé así, porque a veces aprendemos mucho de estas cosas, de verdad. Como profesionales sabemos que no lo sabemos todo y que a veces hay cosas que se nos van de las manos. Digo, ¿cómo? Y me dice, mira, te cuento. Sí, claro, sí. Tengo dos hijas de 31 y de 33 años. Las dos han sufrido bullying. Y ya digo, a ver, cuéntame, porque es verdad que a veces, pues, lo tipo que pensamos, dos hijas y las dos no han sufrido bullying. Qué casualidad, ¿no? Y me dice, mira, la mayor lo Sí. sufrió más. Dice, llegó en un momento que no me hacía caso nadie, que tuve que coger al agresor de mi hija y decirle dos cosas bien dichas. Dice, Miriam, no volvió a hacerlo. Claro, te quedas así y te cuestionas como profesional. Porque dices, jope, que no Sí. haya nadie podido acudir y que llegue una madre directamente. Está mal lo que ha hecho, porque ella no tiene que ir al niño a decirle lógicamente nada, y menos de esas formas. No, Además, no fueron muy buenas las formas. Eso es, le dijo muchas más cosas y no fueron muy formas. Pero ella me decía, ya, pero dejó de acosar a mi hija. Claro, y tú ahí te preguntas, y es que ya. dice, dejó de acosar a mi hija, pero aquí es donde dices, necesitas las profesionales, porque la niña, cuando llegó al instituto, ya no por este niño, siguió siendo acosada por otras personas. Entonces la niña no tenía herramientas. ¿Habías atajado el conflicto con ese niño? Sí, pero la niña siguió sufriendo. Y ahora, hace un par de años, esta niña se acerca a su madre y le dice, es que me emociono y todo, le dice, ¡Ay! mamá, he intentado quitarme la vida de joven más de una vez. Entonces ¡Ay, esta ama! madre se sentía súper mal porque decía, o sea, por un lado decía, jo, hija, ¿cómo has tenido la fuerza de no hacerlo y seguir y ahora ser feliz? Pero por otro lado decía, pero ¿cómo he estado tan ciega que mi hija con 28 años me venga y me diga, Es me he que intentado quitar la vida más de una vez y yo no he sido consciente de eso? Y yo he estado en casa y estaba ahí, pero no lo he visto. Entonces, que es donde te das cuenta de mm, todo lo que nos falta por trabajar esto. O sea, yo con este testimonio me quedé es que este es el mayor miedo de los padres. Este es el mayor miedo de los padres, ¿no? Que nuestros hijos, nuestras hijas sufran, no, bueno, no, y no nos demos cuenta de que, pues bueno, o intenten quitarse la vida o que lo hayan estado pensando. De hecho, creo que, por desgracia, la gente que consigue quitarse la vida es gente que no lo cuenta. totalmente, totalmente, sí, sí, Que es gente que lo planea, lo piensa durante mucho tiempo, ¿no? Y que no lo cuenta porque, claro, si cuenta sus intenciones no se van a hacer realidad, ¿no? Entonces, por desgracia, ¿no? Eso es lo que más miedo nos da tanto a los padres como a los profesionales, ¿no? Porque dices, es que no lo cuentan, ¿no? Es verdad que nosotros como profesionales hacemos la pregunta directamente, ¿eh? O sea, cuando vemos que un adolescente está sufriendo mucho, ¿no? Y a mí las señales que me hacen ver que igual una persona puede estar pensando en quitarse la vida es una persona que no tiene planes a futuro, por ejemplo, ¿no? Que no tiene visión de a futuro, y no tanto de aquí a 5 años, sino te estoy hablando de aquí a dentro de unos meses. O sea, el que no tenga visión a futuro, el que no tenga ganas de hacer absolutamente nada, el que no se esté relacionando, porque la vida social es muy importante, es como una pulsión de vida para mí, que no se esté relacionando y el que esté siempre triste,
que eso es algo que sí que lo podemos ver, ¿no? Y es mucho más evidente, ¿no? El ver a nuestros hijos tristes, eso sí lo detectamos, ¿no? Pero no detectamos el que, bueno, pues el que se pueda estar aislando, porque dices a veces, jo, pues si es que está en el ordenador con no sé quién en redes sociales hablando, igual no está en redes sociales hablando con nadie, simplemente está mirando y está mirando desde la frustración vidas que a ella le gustaría tener y no tiene. Y eso también, Sí, ¿no? sí, Eh, si no sale a la calle y no se relaciona, pues bueno, es también algo más evidente, ¿no? Porque dices, jo, es que no sale con nadie, ¿no? Y luego ya por último, si no hay planes a futuro, o sea, si tú le puedes comentar algo como diciendo, pues el mes que viene no se puede, ¿no? Y no hay ni unas ganas, ni un... Yo siempre digo, la pulsión de vida, ¿no? Es como siempre las personas que no que quieren vivir son personas que son capaces de pensar en el mañana. eso es. Sí, sí, Entonces, eso es una de las señales, digo más que nada para poder ayudar un poco a las familias, que esto yo sé que es algo que preocupa muchísimo, ¿no? Cuando sé si mi hijo que está triste ha podido pensar en matarse, ¿no? Y yo siempre digo, no lo vas a saber, a ciencia cierta no lo vas a saber, al menos de que se lo preguntes directamente, que también se puede hacer, que a veces tenemos mucho miedo a nombrar el suicidio y yo creo que el punto clave para quitar peso y para que nuestros adolescentes, digo adolescentes porque suelen ser donde se ve más, pero para que nuestros adolescentes no lleguen a tal hecho y se sientan acogidos es preguntarles directamente si lo han pensado. Cuando empecemos a detectar estas señales. ¿No? Pues eso, que está más triste, que no se relaciona, que está, bueno, pues todo el día en el ordenador o viendo tal, o, ¿no? Y que no tiene visión a futuro. Cuando vemos ese tipo de cosas, preguntamos directamente. Oye, cariño, ¿te ha pasado esto? ¿Has pasado sí. esto? Igual aquí un poquito Mm, el miedo, yo veo también que es, como tenemos miedo a eso, igual controlamos demasiado y a veces ese efecto sí. rebote, entonces no sabes cómo hacerlo muchas veces, porque es eso, es dices, No, 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 es que es súper difícil, ¿eh? A mí me parece que es difícil, ¿eh? De llevar. si le controlo mal, si no le controlo, tengo miedo de que lo vaya a hacer. Pero claro, qué duro como madre es tener todo el rato en tu cabeza que tu hijo puede haber un día que lo haga, porque le ves mal, porque Claro, entonces yo cuando la verdad cuando esta madre me contó eso, digo, bueno, pero la tienes, ya te lo ha dicho, no ha pasado, dice, ya Miriam, pero yo siempre tendré en mi cabeza el cómo no me pude dar cuenta y el de ¿y si lo claro. hubiera hecho? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Por eso digo que es que es muy difícil darse cuenta. O sea, los padres y las madres nos culpamos de todo esto y de hecho, si alguien que nos vea le ha pasado esto con su hijo o su hija, quiero quitar la culpa. No te sientas culpable, tú no tienes la culpa. Lo más probable es que, fuera súper difícil que te dieras cuenta de algo así, porque es lo que digo, las personas que acaban suicidándose, por desgracia, no lo cuentan. Eso es. Entonces, yo siempre digo, siempre pregunto directamente, cuando veo esas señales, pregunto directamente por si acaso. Por si acaso, que me dicen que no, estupendo, que me dicen que sí, me pongo en marcha. Y cuando me dicen que sí, ¿vale? Primero, mm, yo, por supuesto, les digo que tienen que tener un compromiso con el tratamiento terapéutico, ¿vale? Les hago también como una especie de contrato antisuicidio, ¿vale? Que no es un contrato, pero bueno, lo digo así. Si alguna vez, en alguna ocasión, estás pensando en suicidarte, escríbeme. O sea, es como una norma que tengo, me tienes que escribir. Antes de hacerlo o antes siquiera de planearlo, escríbeme. Entonces, yo recurro a esa llamada o a esa demanda, ¿no? Pero como padres o como madres, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues de la misma su hijo tiene que ponerse en tratamiento, ¿vale? Tienen que ponerlo en tratamiento terapéutico, incluso si estamos viendo que, pues, que puede haber una depresión. Esto en terapia se lo diría al psicólogo, ¿vale? Normalmente el psicólogo es el que coge la primera demanda. Derivan a psiquiatría, ¿vale? Para el tema de poder poner medicación y en caso de que haya un intento de suicidio se suele ingresar. Esto que acabas de decir, tanto la familia como tú como psicóloga, incluso los maestros, es súper importante. La accesibilidad que les demos a los niños. Tú acabas de decir, yo le digo, si lo piensas, escríbeme.
Él Sí, está viendo que tú eres una persona accesible, ¿sabes? sí, Entonces, eso es muy importante, que ellos vean que pueden contar con nosotros. Luego nosotros ya veremos cómo hacerlo, pero que seamos personas eso es. accesibles, que no vean nunca que hay una barrera aquí en el medio. Eso es. Podemos ser lo que seamos, pero la accesibilidad para los niños son súper listos, Irache, tú lo sabes, enseguida detectan todo. Entonces, Todo. eso es muy importante, que seamos accesibles para los niños. Eso es muy Mm, importante, muy mm. importante. Una cosa que tenemos también nosotros, que vamos a poner ahora en práctica en el cole, que también habíamos hablado en varias ocasiones tú y yo de esto, Irache, es de que muchas veces nos preguntamos eso, cómo hacer cuando está pasando, pero lo importante de esto es el prevenirlo, el que no llegue Claro, a, claro. porque si nosotros estamos formando niños desde pequeños, a lo mejor nunca llega a, o llega, pero con menor gravedad. Sí, Y lo eso que es. vamos a hacer, por ejemplo, nosotros en este cole, que es verdad que yo creo que lo deberían hacer todos los centros educativos, nosotros vamos a hacer un programa de prevención de conflictos en el colegio. Entonces, lo que vamos a hacer en cada clase, vamos a nombrar como a dos alumnos que sean un poco los que vayan a esas reuniones, porque son muchos alumnos y no pueden ir todos. Esto lo vamos a hacer en los cursos superiores. Y se va a poner un buzón que está ya puesto al lado de mi puerta para todos los cursos. Entonces, en ese buzón, quien quiera, pero no solo de él, quien quiera puede meter notas diciendo problemas que ven. Les hemos dicho que sean graves, no se me ha perdido el boli, o sea, que vean ellos de verdad. Les hemos dado ya una charla, ha venido el orientador a darles una charla sobre este programa y una vez al mes se van a sacar esas notas, se van a Ah, leer qué bien. y va a haber como una comisión de convivencia en la que vayan esos representantes a Ajá. ver qué pasa con ese problema, si lo han visto, se tomen unas medidas, se hable sobre ello. Entonces los niños vean también, les estemos dando herramientas de la importancia de los problemas, de los problemas que tienen verdaderamente importancia, de cómo resolverlos. Y si hagan un poco ese papel de mediadores. Es verdad que todavía son muy pequeños y que nosotros vamos a estar presentes y como Sí, guías en esos resolución de conflictos cuando veamos que ha habido un conflicto de verdad, pero que sean también esos testigos, pues lo que decíamos, a veces hay testigos que se callan, pues que esos testigos sean capaces como de mediar. vale. Entonces, vamos a ponerlo a prueba, a ver qué tal va, porque sí que es verdad que vemos que es muy importante prevenir. Entonces, con este buzón prevenimos, ¿sabes? Antes de que Sí, pueda surgir algo más grave. Y a veces claro, es verdad que los niños, por ese miedo a sentirse chivatos, no te lo vienen a contar. Y cuanto más claro. mayores, más. Entonces dimos un poco así la vuelta a las cosas y dijimos, ¿cómo podemos hacer para enterarnos de las cosas sin que ese niño sea un chivato? Ya. Y lo vamos a hacer un poquito así, vamos a ponerlo a prueba a ver qué resultados va dando. Me parece una idea, vamos, excelente. Una iniciativa que, mira, desde aquí, ojalá nos escuchen muchos profesionales de la educación y lo pongan y lo hagan como vosotros, porque me parece una idea excelente. O sea, me parece que va a ayudar mucho, mucho, mucho. Sí, Bueno, sí. pues vamos a ir cerrando, ¿vale? Bueno, hablar del bullying yo creo que no es alarmar, ¿vale? Sino que es una forma de cuidar. Sé que es un tema que asusta, pero creo que tenemos que hablar cada vez más y sobre todo tenemos que ayudar a las familias a tener esas herramientas, tanto para detectarlo, para detectarlo si se está dando, pero sobre todo para prevenirlo, tanto con cuestión de agresión o víctima, ¿vale? Entonces, creo que para eso es importante hablarlo. Tenemos que quitarle el miedo a decir la palabra bullying y quitarle el miedo a decir la palabra suicidio, porque creo que son cosas que tenemos que hablar para que no sigan ocurriendo. Y el bullying, quiero decir que el bullying no aparece de la nada, no es solo una cosa de niños y tampoco se soluciona con frases rápidas o con castigos o como tú bien has dicho, es algo que lleva mucho tiempo, que hay que ir trabajándolo poco a poco y que tenemos que estar dispuestos como adultos, como padres, madres y profesionales. Y que el bullying habla de, para resumir un poco todo lo que hemos podido hablar aquí,
hemos hablado de relaciones, que habla de vínculos, de relaciones, habla de límites, habla de niños que no saben hablar o decir cómo se sienten, de adultos que muchas veces no sabemos cómo acompañar, ¿no? Y esto es los puntos clave del bullying para prevenir el bullying y es sobre lo que tenemos que poner nuestra mirada hoy en día para proteger a nuestros menores y a nuestros adolescentes, sobre todo. Eh, la violencia infantil para mí habla siempre de algo que no está siendo sostenido y sobre lo que hay que poner el ojo. Y, y lo más importante y lo más para mí cumbre en esto, el silencio de los adultos es lo que más daña en estos casos. Entonces, esto es un poco así de lo que yo quería decir de cierre. Sí. A mí sí que me gustaría decir aquí, Sí, desde mi lado donde estoy yo viendo todo, que es en un colegio, es muy importante de verdad el trabajo en equipo de familias y de maestros y de psicólogos y todos los profesionales que intervengan. Es muy importante. Tenemos un objetivo común que nos une y que probablemente sea vuestro mayor tesoro, que son vuestros hijos. Entonces, nuestro objetivo es que ellos sean felices y vengan a las aulas felices. Vuestro objetivo es el mismo. No somos rivales, no se trata de saber quién lo hace bien, quién lo hace mal. Como maestros tenemos muchos errores y probablemente como familias también las tengamos. también, y Entonces, como profesionales de la salud también. eso es. Entonces, si sabemos algo, la información de verdad que nos dais es muy valiosa. Yo siempre digo que la información que nos dais para mí es oro, me ayuda a conocer más a los niños y entonces que nos veáis como un equipo de verdad. Que yo si tuviera aquí alguna familia o si alguien me escucha, le diría que no estáis solas, familias, no estáis solas. De verdad que estamos con vosotros y que si en algún momento os sentís solas, que acudáis que agotéis todos los recursos posibles, porque va a haber alguien, confío en que haya alguien que os ayude y os dé el apoyo que necesitáis. Maestros, también os digo que por favor nos formemos más en este ámbito, que es muy necesario. Que sí, que lo académico y los contenidos, y es verdad que estamos asfixiados con el currículum y con llegar, y con llegar, y con llegar, pero a veces no podemos llegar porque a lo mejor no hemos trabajado otros y luego nos arrepentimos, otros temas importantes. Entonces, no es una pérdida de tiempo trabajar estos en las aulas. Vamos a ganar tiempo en un futuro, de verdad, creerme, y sobre todo vamos a proteger a lo que más nos importa, que son a nuestros alumnos. Formaros en esto, por favor, maestros, y si una familia viene con algún miedo, apoyarla. A veces solo necesita que se la apoye, ya no necesita a lo mejor poner un nombre a lo que le está pasando, sino que sienta ese apoyo que a lo mejor ve que no está sintiendo en otros ámbitos, que de verdad de nosotros dependen los niños. Yo muchas veces digo, es verdad que un maestro tú te formas para dar clase a los niños. De nosotros dependen los niños, pero indirectamente las familias están ahí atrás y tenemos que darlas Claro, su lugar y que escucharlas y que comprenderlas y entenderlas. efectivamente. Pues muchísimas gracias por todo, Miriam. Creo que ha sido una conversación súper fructífera. Así que bueno, más adelante podremos hablar de más cosas, de más temas, ¿vale? Bueno, que de resolución de conflictos en el aula, de gestión de emociones, ¿vale? Que yo creo que es muy importante, así que serás invitada mucho más a este podcast. Yo Así que muchas encantada. gracias por participar, de verdad, porque creo que esto de verdad ayuda a las familias y creo que es algo necesario. Muchas gracias a ti, Irache, de verdad, por invitarme, porque sé que encima llegas a muchas familias, me consta. Y entonces, si podemos, al menos alguna familia, hacerla cambiar ese chip o alguna familia que a lo mejor esté sintiendo esto, que actúe, yo con eso ya me doy con Y un yo, canto en los y dientes yo. porque de verdad que yo creo que es nuestro mayor regalo el poder eso, llegar a familias y que se trate todo esto y sobre todo que nuestro objetivo en común sea que los niños no sufran.